Bienvenidos a nuestro repaso de temas de historia de España para segundo de bachillerato. Para entender el nacimiento de la España contemporánea, es fundamental viajar a una ciudad sitiada por el ejército napoleónico a principios del siglo XIX, Cádiz. En medio de la guerra, con un vacío de poder, sucede algo extraordinario y sin precedentes. Es que es una situación casi de película, de verdad. Tienes la única ciudad importante que resiste a los franceses, abarrotada de refugiados, con el enemigo a las puertas, y en ese escenario un grupo de representantes de todo el territorio, incluyendo los de ultramar, se reúnen no para dirigir la guerra, sino para llevar a cabo una revolución política. Pero no con armas. No, con palabras y con decretos, intentando fundar un país nuevo sobre el papel. Es como intentar rediseñar un barco en plena tormenta, vamos. Pues vamos a analizar en profundidad qué fueron exactamente las Cortes de Cádiz y sobre todo esa pieza central que es la primera constitución de la historia de España, la de 1812. Empecemos por lo más básico. ¿Quiénes formaban estas Cortes, que se reúnen a partir del 24 de septiembre de 1810? Porque, claro, no era una representación del pueblo como la entendemos ahora, ni mucho menos. En absoluto. A ver, se congregaron unos 300 diputados, aunque el número fue variando. Y su perfil es increíblemente revelador de la España de la época. ¿Ah, sí? Para empezar, había cerca de 100 eclesiásticos, un tercio de la asamblea. Esto ya nos dice que la Iglesia seguía siendo una institución con un poder inmenso. Junto a ellos tenías a unos 60 abogados y más de 50 altos funcionarios. Entiendo. Es decir, una gran parte de la élite intelectual y administrativa del reino. Sí. Pero lo que más llama la atención es la casi ausencia de la burguesía comercial e industrial. ¿Cuántos eran? Solo unos 20 diputados. No es una revolución burguesa al estilo francés, es una revolución liderada por las clases medias urbanas, letradas y con formación. Y entiendo que muchos ni siquiera eran los elegidos originales. La guerra lo complicaba todo, imagino. Efectivamente, con gran parte del país ocupado, era imposible que llegaran los representantes de muchas provincias, así que se buscó a suplentes. Suplentes. Sí, entre los naturales de esas zonas que estaban refugiados en Cádiz. Y esto creó una situación curiosa. La asamblea acabó siendo más liberal y urbana de lo que hubiera sido el conjunto del país, porque el ambiente de Cádiz, una ciudad portuaria, abierta, cosmopolita, era mucho más avanzado. El propio escenario condiciona el resultado. Y en ese ambiente, ¿qué corrientes de pensamiento chocan? Porque supongo que no todos estaban de acuerdo en cómo debía ser esa nueva España. Desde el primer día se perfilaron tres grandes bloques, casi como partidos políticos improvisados. Por un lado, el grupo más ruidoso y dinámico, los liberales. Los protagonistas. Exacto. Eran a menudo jóvenes, muy influidos por la Ilustración, por la Revolución Francesa, y querían una ruptura total con el antiguo régimen. Nombres como Agustín de Argüelles o Diego Muñoz Torrero fueron sus grandes oradores. Y en el extremo opuesto, los que no querían cambiar ni una coma. Esos son los absolutistas, a los que los liberales apodaron despectivamente serviles. Serviles, vaya. Sí. Defendían a capa y espada la monarquía absoluta de derecho divino, el poder de la Iglesia, la sociedad estamental. Querían que todo siguiera como siempre. Eran el freno a cualquier tipo de cambio. Con liberales tan radicales y absolutistas tan firmes, ¿había algún espacio para el término medio? ¿Alguien intentando tender puentes? Sí. Y eran un grupo importante. Los llamados jovellanistas, seguidores de las ideas del ilustrado Jovellanos. Podríamos llamarlos reformistas moderados. Creían que España necesitaba reformas, limitar el poder del rey, pero sin una ruptura drástica. Buscaban un modelo intermedio, inspirado en el sistema británico, con una soberanía compartida entre el rey y las Cortes. El problema es que en un ambiente tan polarizado, la vía intermedia suele perder fuerza. Y los liberales, con su energía y su dominio de la oratoria, se hicieron con el control de los debates. Y una de sus primeras decisiones ya es toda una bomba. Proclaman que la soberanía reside en la nación. Expliquemos qué significa esto, porque es un cambio de paradigma total. Es la piedra angular de toda la revolución. Durante siglos, el poder residía en el rey, que lo recibía de Dios. El rey era el soberano. Claro. Decir que la soberanía reside en la nación significa que el poder supremo, la capacidad de decidir sobre el destino del país, emana del conjunto de los ciudadanos. El rey pasa de ser el amo a ser un servidor del Estado, un funcionario más, aunque sea el primero. Es el punto de no retorno. Exacto.
Y a partir de ahí empiezan a legislar a un ritmo vertiginoso para desmontar el viejo mundo, incluso antes de tener la Constitución terminada. Es que no se limitan a teorizar, van a lo práctico. Comienzan una labor de demolición, sí. No es una lista de reformas inconexas, es un ataque coordinado contra los pilares del antiguo régimen. Por un lado, atacan el poder de la nobleza con la abolición de los señoríos jurisdiccionales. ¿Y qué implicaba eso en la vida de una persona de la época? Pues significaba que un señor feudal ya no podía actuar como juez, jurado y jefe de policía en sus tierras solo por su título. La justicia pasaba a ser una función del Estado, igual para todos, no un privilegio personal de un aristócrata. Vamos, que cambiaba radicalmente las relaciones de poder en cada pueblo de España. Totalmente. Al mismo tiempo, van a por el poder ideológico de la Iglesia. Aprueban la libertad de impentra, aunque con matices para los escritos religiosos. Esto permite que las nuevas ideas políticas circulen como la pólvora. Y la medida más simbólica y controvertida, la supresión del Tribunal de la Inquisición. El debate tuvo que ser durísimo. Durísimo. Provocó una fractura enorme con el clero más reaccionario. Y me queda el tercer pilar que atacan, el económico. Así es. Eliminan los gremios, esas asociaciones medievales que controlaban férreamente quién podía trabajar en un oficio, cómo y a qué precio. Su abolición buscaba la libertad de industria y de empresa. Y lo de la mesta también, ¿no? Eso es. Derogan los privilegios de la mesta, la poderosa organización de ganaderos que durante siglos había tenido preferencia sobre los agricultores. Era un intento de liberar las fuerzas económicas del país. O sea que en pocos meses han puesto patas arriba la estructura social, política y económica de siglos. Todo esto nos lleva a su gran proyecto, el plano para construir la nueva España. La Constitución. Exacto. Tras demoler el viejo edificio, necesitaban un diseño para el nuevo. Y ese diseño es la Constitución, promulgada el 19 de marzo de 1812, Día de San José. De ahí su famoso apodo de la Pepa. De ahí viene, sí. Es un texto muy largo, 384 artículos, y muy, muy ambicioso. Desgranemos sus principios fundamentales. Ya hemos mencionado la soberanía nacional. El siguiente paso lógico es la división de poderes para evitar la tiranía, supongo. Es la fórmula clásica de Montesquieu para evitar el absolutismo. El poder legislativo, el de hacer las leyes, recae en las Cortes, que serían unicamerales, una sola cámara. Vale. El poder ejecutivo, el de gobernar y aplicar las leyes, se le entrega al rey y su gobierno. Y el judicial, el de impartir justicia, a los tribunales independientes. La idea es que los poderes se vigilen y se equilibren mutuamente. Pero el modelo sigue siendo una monarquía. ¿Qué tipo de rey imaginaban? Porque se nota una desconfianza tremenda hacia Fernando VII, que estaba prisionero en Francia. Muchísima. Sabían que Fernando VII era un absolutista convencido y temían su regreso. Así que diseñaron una monarquía moderada hereditaria en la que el rey reina pero no gobierna. Se le recortan drásticamente sus poderes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el monarca no puede disolver las Cortes ni negarse a convocarlas. Y su poder para vetar leyes también era muy limitado, ¿verdad? Sí. Tenía un veto suspensivo temporal. Podía negarse a firmar una ley, pero solo 2 veces. Si las Cortes la aprobaban por tercera vez, el rey estaba obligado a aceptarla. Vamos, que en la práctica su poder quedaba totalmente subordinado al de la nación representada en las Cortes. Exacto. Era un jefe de Estado, no un monarca absoluto. Otro principio revolucionario es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Es el fin de la sociedad estamental. Ese era el objetivo. Se acababan los privilegios por nacimiento. Nobles y clero perdían sus ventajas fiscales y judiciales. La ley, en teoría, era la misma para todos. Y esto abría la puerta a que el ascenso social dependiera del mérito, de la capacidad, no del apellido. Justo. Es la base de una sociedad de clases moderna. ¿Y cómo se materializaban la participación política de esos nuevos ciudadanos? Se habla de sufragio universal, lo que suena increíblemente avanzado para 1812. Lo era, pero con matices importantes. Se establece un sufragio universal masculino indirecto. A ver, explícame eso. Universal masculino significa que votaban todos los hombres mayores de 25 años, independientemente de su riqueza, lo cual era muy progresista. Ya. Pero era indirecto en varios grados. Los ciudadanos votaban a unos compromisarios, estos elegían a otros y estos finalmente escogían a los diputados. Un sistema bastante complejo. ¿Y había alguna trampa? La había. Aunque casi todos los hombres podían votar, no todos podían ser elegidos.
Para ser diputado se exigía tener una renta propia y anual proporcionada. Es un sistema que da el derecho a votar a las masas, pero reserva el poder para las élites económicas e intelectuales. A pesar de todo este avance, el texto tiene contradicciones muy profundas. Hay luces y sombras muy marcadas en el reconocimiento de derechos. Sin duda. Y esas contradicciones nos dicen mucho sobre las negociaciones y cesiones que tuvieron que hacer los liberales. Por un lado, se reconocen derechos individuales fundamentales: libertad de pensamiento, inviolabilidad del domicilio, derecho a la propiedad privada que se considera sagrado, pero hay dos elefantes en la habitación. El primero, la religión. Por un lado, proclaman la libertad de pensamiento y de imprenta, pero por otro, el artículo 12 es de un absolutismo teocrático total. ¿Qué decía exactamente? Declara que la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. No hay libertad religiosa. ¿Y por qué esta concesión tan enorme? ¿Fue un cálculo político? Seguramente. En plena guerra contra un invasor visto como ateo, y con un tercio de la Cámara compuesto por clérigos, los liberales probablemente vieron esto como una cesión necesaria para lograr el consenso y mantener el apoyo de la Iglesia en la lucha. Y la segunda gran contradicción, aún más chocante desde nuestra perspectiva, es la esclavitud. Es el gran fracaso moral de la Constitución, ¿no? Se declara la igualdad de los españoles, se habla de derechos universales, pero en ningún momento se abole la esclavitud. Hubo debates intensos, con diputados como Argüelles pidiendo la abolición, pero las presiones fueron enormes. Presiones económicas, principalmente. Sobre todo, los representantes de las élites criollas, especialmente de Cuba, argumentaron que la economía de las plantaciones de azúcar o café se hundiría sin mano de obra esclava. El miedo a las repercusiones económicas pesó más que la defensa de los derechos humanos. Hay un aspecto que a menudo se pasa por alto, y es la vocación global de esta Constitución. No era solo para la España peninsular. Es que ese es, quizás, su rasgo más original y revolucionario. El primer artículo es potentísimo. La nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Esto redefine por completo qué era España. Deja de ser una metrópoli con colonias para convertirse, en teoría, en una única nación integrada por ciudadanos iguales de provincias situadas en Europa, América y Asia. Y la presencia de diputados americanos fue clave en esto. Había cerca de 60. Su influencia fue decisiva. No eran meros espectadores. Lucharon por la igualdad de representación, por la abolición de las castas, y dejaron una huella muy concreta. Por ejemplo, la propuesta de crear ayuntamientos democráticos en todas las poblaciones de más de 1000 habitantes fue del diputado novohispano Miguel Ramos Arizpe. Algo que puede parecer un detalle administrativo, pero que tuvo un impacto enorme. Inmenso. Provocó una auténtica explosión de poder local en América. Por primera vez, las élites criollas podían controlar legalmente sus municipios, organizar milicias, recaudar impuestos. Fue una escuela de autogobierno. Exacto. Y paradójicamente les daría las herramientas para gestionar su futura independencia. La Constitución se pensó como un proyecto hispánico global para salvar el imperio, pero acabó acelerando su desintegración. Así que en esa ciudad de Cádiz, acorralada y febril, nace un documento que intenta fundar un Estado-nación moderno basado en la libertad, la igualdad y la soberanía del pueblo. Un hito que se convirtió en un símbolo para el liberalismo en todo el mundo. Se convirtió en el faro, en el referente democrático durante décadas. No solo en España, sino que inspiró constituciones en Portugal, en Piamonte, en Nápoles y en la mayoría de las repúblicas hispanoamericanas que nacerían poco después. Pero su vida no fue fácil. No. 1814. Vuelve el rey. Su primer gran movimiento es anular la Constitución de 1812. Un carpetazo. Un carpetazo a todo el proyecto liberal de Cádiz. Visto desde hoy parece pura tiranía, pero en ese momento hay que entender cómo estaba el país. Devastado. La economía estaba en la ruina más absoluta. Las arcas vacías, la guerra había destruido todo y el comercio con América, que era la principal fuente de ingresos, pues se había desplomado por las independencias. La gente asociaba ese caos con los liberales. En parte sí. Asociaban esa miseria con los años de gobierno en Cádiz. Fernando VII se presenta como la vuelta al orden, a la tradición, a la normalidad. Para muchos, abolir la Constitución era la promesa de volver a un mundo conocido. Aunque fuera un mundo injusto.
La estabilidad, aunque fuese la del antiguo régimen, era más atractiva que la incertidumbre de un proyecto nuevo que no había solucionado, los problemas del día a día. Pero claro, esa promesa de estabilidad se topa con la realidad. Que es que no hay dinero. El rey y sus ministros son incapaces de solucionar la quiebra del Estado. Lo intenta el ministro Martín de Garay, como una reforma fiscal bastante lógica. Que paguen los que más tienen. Que los estamentos privilegiados, la nobleza y el clero, empezaran a pagar impuestos. Me imagino la reacción. Oposición frontal y absoluta. Para ellos, no pagar impuestos no era solo dinero, era su estatus, su identidad. Claro. Ante ese bloqueo, la monarquía se queda sin opciones, el descontento crece. Y ahí es donde los liberales, muchos de ellos militares, empiezan a conspirar en la clandestinidad. Y aquí nace una figura que se hará tristemente famosa en la historia de España, el pronunciamiento, que no es un golpe de Estado clásico, ni una revolución. ¿Cómo lo definiríamos? Es un fenómeno muy particular, sí. Un jefe militar, digamos que se pronuncia. Leo un manifiesto. Eso es. Denuncia al gobierno y propone un cambio, normalmente volver a la Constitución. No busca el poder para él, sino forzar un cambio de rumbo. Y durante 6 años, fíjate, de 1814 a 1820, hay pronunciamientos fallidos casi cada año. Así que teníamos un polvorín. Ejército descontento, burguesía frustrada, crisis económica. Solo faltaba la chispa. Y esa chispa la encendió Rafael del Riego en 1820. Y esta vez triunfa. De repente, el rey absoluto se ve obligado a jurar la Constitución. Y aquí es donde suelta esa frase célebre. Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional. Suena casi a teatro, ¿verdad? Alguien se lo creyó. Los liberales más moderados pensaban que era posible un pacto, una transición ordenada con el rey. Pero la mayoría... La mayoría, y desde luego los más exaltados, no se fiaban un pelo. Y con razón. Claro. Hoy sabemos que mientras juraba la Constitución en público, en secreto escribía a los monarcas absolutos de Europa, a la Santa Alianza, pidiendo una intervención militar. Jugando a dos bandas desde el minuto 1. Exactamente. Y mientras el rey conspira, el gobierno liberal intenta hacer en 3 años lo que no se había hecho en siglos. Empiezan a desmontar el antiguo régimen, suprimen los mayorazgos. Es decir, esa ley que obligaba a dejar toda la herencia al hijo mayor para que el patrimonio de los nobles no se dividiera. Para asegurar su poder, claro. Y también intentan abolir los señoríos. Pero estas medidas generan una reacción muy potente. Y aquí hay una paradoja fascinante. Porque la abolición de los señoríos no siempre benefició a los campesinos. Para muchos, significó pasar de un señor conocido, con unas reglas tradicionales, a un terrateniente anónimo que solo buscaba el máximo beneficio. O sea, que sus condiciones de vida incluso empeoraron. Y esa paradoja, ese descontento rural, lo supieron capitalizar brillantemente los realistas, los defensores del absolutismo. Es increíble. Los liberales, intentando liberar al campesinado, acaban empujando una parte de él a la contrarrevolución. Y esa contrarrevolución se organiza muy rápido. Se levantan partidas realistas por todo el país, guerrillas que luchan al grito de «trono y altar». Y no hablamos de simples bandoleros. En absoluto. Llegaron a formar un ejército de miles de hombres y a controlar zonas enteras de Navarra, País Vasco, Cataluña. La situación era de auténtica guerra civil. Y llegaron incluso a crear un estado paralelo, la regencia de Urgel. Correcto. En el verano de 1822 montan un gobierno en la SEO de Urgel. La excusa era que el rey estaba secuestrado por los liberales y que ellos gobernaban en su nombre. Un desafío en toda regla. Y el rey, desde Madrid, echando más leña al fuego, supongo. Él es el catalizador en la sombra. Su connivencia culmina en un intento de golpe de Estado en julio de 1822, protagonizado por su propia Guardia Real, en Madrid. Un golpe desde dentro. Exacto, pero fracasa estrepitosamente. Lo aplasta la Milicia Nacional, que eran los ciudadanos armados que defendían el liberalismo. ¿Y ese fracaso es un punto de inflexión? Deja claro que la vía interna está agotada. A partir de ahí, el rey y los realistas apuestan todo a una sola carta: la intervención extranjera. Y esa intervención no tarda en llegar. En 1823, un ejército francés, los famosos 100.000 hijos de San Luis, cruza los Pirineos. Para restaurar a Fernando VII como rey absoluto. Siempre se ha dicho que fue una operación de la Santa Alianza, de las potencias absolutistas. Y aquí la historia se pone muy interesante, porque eso no es del todo cierto. ¿Ah, no? La decisión de invadir la toma principalmente Francia.
por sus propios intereses estratégicos. El gobierno francés de Luis XVIII quería reafirmar su poder en Europa y, sobre todo, temía un contagio revolucionario. O sea que no fue una cosa de todos a una. Para nada. De hecho, el famoso Tratado Secreto de Verona, que supuestamente ordenaba la invasión y que se publicó en la prensa, fue una falsificación. Una pieza de desinformación brillante creada por la prensa británica para desacreditar a la Santa Alianza y presentar la invasión como una conspiración paneuropea. Mientras tanto, en España, el gobierno liberal se ve superado y huye hacia el sur. Llevándose al rey casi a rastras, sí. Una huida dramática. Dramática y casi tragicómica. Se van a Sevilla y cuando los franceses se acercan, deciden refugiarse en Cádiz. Pero el rey se niega en rotundo a ir. ¿Y entonces? Las Cortes toman una de las decisiones más surrealistas de nuestra historia. Declaran al rey con una locura pasajera un impedimento moral para poder incapacitarlo y obligarlo a hacer el viaje. Tienen que declarar loco al rey para salvar su propio régimen. La situación era insostenible. Una vez en Cádiz, rodeados, todo se acaba. El rey es liberado y el 1 de octubre de 1823, nada más pisar tierra firme, firma un decreto anulando todo. Toda la legislación del trienio liberal. Absolutamente toda. Y lo que sigue no es una simple vuelta al absolutismo, es una venganza. Una represión ciega, sistemática y mucho más dura que la de 1814. Empieza la década ominosa, y aquí caen figuras como Riego, pero también héroes de la guerra contra los franceses como el Empecinado. El caso del Empecinado es un ejemplo perfecto de la crueldad personal del rey. Un héroe nacional. El hombre que ayudó a restaurarle en el trono, pues es apresado, humillado públicamente y ahorcado en 1825. Y sabemos que fue una orden personal del rey. Hay correspondencia suya que dice, textualmente, «Ya es tiempo de despachar al otro mundo, al empecinado». Miles de liberales toman el camino del exilio. Sí, se produce una fuga de cerebros masiva. Muchos acaban en Londres, en el barrio de Somerstown, viviendo en la miseria. Otros, como Goya, se exilian en Burdeos. Es fascinante pensar en el impacto de eso en su obra. Las pinturas negras que pinta justo antes de irse son el reflejo de esa España oscura y rota. Su arte es una crónica de la desesperación. Con los liberales eliminados o en el exilio, uno pensaría que por fin llega la calma para el bando absolutista. El bando vencedor se rompe en dos casi de inmediato. Por un lado, los reformistas, que entienden que el Estado necesita algunas reformas administrativas para sobrevivir. Y por otro, los ultras o apostólicos. Los más radicales. Los que ven cualquier mínimo cambio como una traición a la esencia del absolutismo y la religión. ¿Y qué es lo que enciende esa mecha? ¿Qué medidas son intolerables para ellos? Son principalmente tres cosas. Primero, la no restauración de la Inquisición. El rey no la restablece, en parte por presiones de fuera. Para los ultras, una herejía. Exacto. Segundo, la creación de una policía moderna, de inspiración francesa. Lo veían como un instrumento de control estatal, una novedad peligrosa. Y tercero, una amnistía muy limitada para algunos liberales. Para ellos, la única opción era el exterminio. O sea que el enemigo ya no es solo el liberal, ahora también lo es el absolutista que consideran tibio. Justo. Y es entonces cuando las miradas de estos ultras se giran hacia el hermano del rey, el infante Carlos María Isidro. Empiezan a verlo como el verdadero garante de la monarquía tradicional. Un hombre de principios firmes, no como su hermano, al que ven capaz de hacer concesiones. El carlismo empieza a nacer antes incluso de que exista el problema sucesorio. Sin duda. Hay varias insurrecciones ultras. La más importante, la Guerra de los Agraviados en Cataluña, en 1827. Fue tan grave que el propio Fernando VII tuvo que ir a la zona para sofocarla. Para demostrar que él seguía al mando. Eso es. Es un caos. El rey luchando contra los liberales y a la vez contra los absolutistas más extremos. ¿Y en medio de este fuego cruzado hay algún intento real de modernizar el país? Sí, y esa es la otra cara de la década. El sector reformista, con ministros como López Ballesteros en Hacienda, impulsa medidas importantes. ¿Cómo cuáles? Pues se crea el Banco de San Fernando, que es el antecedente del Banco de España, se funda la Bolsa de Madrid
y se promulga el primer Código de Comercio. Intentan racionalizar un poco la administración. Pero este impulso choca con la mentalidad ultra en otros ámbitos, como la educación. La educación se convierte en el coto privado de los ultras. El ministro Calomarde impone un plan de estudios que es una vuelta al pasado. Se depura a cientos de profesores universitarios. Y mientras, los liberales exiliados no se rinden. Siguen intentando organizar insurrecciones. Son intentos desesperados que acaban en masacre. El caso más conocido es el del general Torrijos. En Málaga. En 1831. Es engañado por el propio gobernador que le hace creer que la ciudad se va a unir a él. Le tienden una trampa, lo capturan y lo fusilan sin juicio en la playa junto a sus 48 hombres. Y está también el caso de Mariana Pineda, en Granada. Un símbolo, sí. Ejecutada a garrote vil ese mismo año. Su delito, haber bordado en una bandera las palabras libertad, igualdad, ley. Se convirtió en una mártir para la causa liberal. Así que el reinado llega a su fin en un ambiente de tensión extrema. Un gobierno que intenta hacer concesiones mínimas presionado por los últimos liberales y sobre todo por ese movimiento ultra, el carlismo. Que ha crecido a su sombra y que ahora es su principal amenaza, sí. La ruptura definitiva dentro del bando absolutista llega cuando el rey, que por fin ha tenido una hija, Isabel, decide cambiar la ley de sucesión para que ella pueda reinar. Y el infante don Carlos se niega a aceptarlo. Para no tener que jurarle lealtad, Carlos se marcha a Portugal, dejando la situación al borde del estallido. A la muerte del rey, en 1833, el conflicto ya no es una simple conspiración, es una fractura abierta en la sociedad española que está a punto de desatar una nueva y devastadora guerra civil. Y nos queda por abordar la independencia de casi toda Hispanoamérica de la corona española. Para entender cómo un imperio de 3 siglos se desmorona en apenas 15 años, hay que ir a las causas profundas. ¿Qué estaba ocurriendo en la América española para que surgiera ese deseo de emancipación? A ver, es que es una confluencia de factores. Por un lado están las nuevas ideas del siglo XVIII, la Ilustración, que ya circulaban entre la élite. Pero lo más decisivo, yo creo, es la propia situación de la burguesía criolla. O sea, los descendientes de españoles que ya habían nacido en América. Exacto. Ellos estaban apartados del poder político y del poder económico más alto. Sentían que la administración colonial, en el fondo, frenaba todas sus aspiraciones. Es decir, una élite local con mucho poder económico, pero sin el poder político real. Justo. A esto le tienes que sumar la debilidad de la monarquía española, sobre todo después de la derrota de Trafalgar. Que deja a España casi sin flota. Y sin capacidad de control marítimo. Y, por supuesto, el gran precedente, la independencia de Estados Unidos. Que demostró que era posible. Demostró que era posible romper con una metrópoli europea y crear una nación nueva. Pero el catalizador final, la chispa, fue el vacío de poder de 1808 en España. El momento en que la invasión napoleónica deja a España sin un gobierno claro. Precisamente. Y durante ese tiempo, los criollos tuvieron por primera vez una experiencia real de autogobierno. A través de las juntas locales que se crearon. Y lo fascinante es que probaron el poder, vieron que podían gestionarse solos. Entendido el caldo de cultivo, vamos a desgranar el proceso, porque no fue un único estallido, ¿verdad? Se desarrolló como en varias etapas. Sí, en 2 grandes fases, diría yo. Empecemos por ese primer periodo, que coincide con la Guerra de la Independencia en la península. Así es. Entre 1810 y 1816 vemos los primeros grandes movimientos. En México, por ejemplo, surgen 2 figuras muy interesantes, los curas Miguel Hidalgo y José María Morelos. Y sus levantamientos son distintos, ¿no? Muy distintos. Tienen un componente social muy fuerte. Aglutinan al campesinado, a los indígenas. Lo que los diferencia de otros procesos que fueron más de la élite. Y quizás por eso, por ese miedo a una revolución social, ambos acabaron siendo, ejecutados por las autoridades españolas. O sea, movimientos con una base muy popular, pero que en ese primer momento no triunfan. Y en el sur. Pues en el Virreinato del Río de la Plata se dan los primeros pasos hacia la independencia de lo que luego será Argentina, ya en 1810. ¿Y en Venezuela? ¿No estaba ya Bolívar? Sí, un jovencísimo Simón Bolívar también lo intenta en 1811. Sin embargo, toda esta primera oleada fue sofocada en su mayor parte. Con la vuelta de Fernando VII al trono en 1814. Con su vuelta, parece que España logra restablecer el control sobre casi todos los focos rebeldes. Daba la impresión de que el imperio podía recomponerse. Pero no fue así.
A partir de 1816, todo cambia. ¿Qué impulsó esta segunda y ya definitiva fase? Pues principalmente la propia incapacidad de la monarquía de Fernando VII. Su absolutismo cerró la puerta a cualquier negociación. No había salida política. Y además, la hacienda estaba en bancarrota total después de la guerra. No había recursos para sostener una nueva campaña militar a gran escala en América. Y los independentistas ya no estaban solos, me imagino. Contaban con el apoyo, más o menos explícito, de potencias como el Reino Unido. Que estaba muy interesado en abrir nuevos mercados. Claro, en comerciar directamente con las colonias sin pasar por España. Y luego, por supuesto, Estados Unidos, que en 1823 proclama la doctrina Monroe. América para los americanos. Que era una forma de decir Europa, fuera de aquí. Con ese escenario internacional, la independencia ya solo se podía decidir en el campo de batalla. Y es ahí donde surgen las grandes figuras militares. Correcto. Y en el sur emerge la figura de José de San Martín. Que primero asegura la independencia de Argentina en 1816. Sí, y a partir de ahí protagoniza una de las mayores hazañas militares de la historia. El cruce de los Andes. Derrota a los españoles en la batalla de Chacabuco en 1817 y eso propicia la independencia de Chile un año después. Y mientras San Martín avanza desde el sur, por el norte está Bolívar. Efectivamente. Simón Bolívar reorganiza sus fuerzas. Sus victorias son clave, ¿no? Decisivas. La de Boyacá en 1819 y la de Carabobo en 1821 son las que aseguran la liberación de Colombia, Venezuela y Ecuador. Y casi al mismo tiempo en México. En México, Agustín de Iturbide lidera el movimiento que va a culminar con la independencia en 1822. Es un proceso, como decíamos, un poco diferente. El dominio español se va reduciendo entonces al último gran bastión, el Virreinato del Perú. Es el acto final. La última resistencia española se concentra allí. Y la batalla que lo decide todo. Es la de Ayacucho, en 1824. Allí, Antonio José de Sucre, que era el lugarteniente de Bolívar, derrota al último ejército español organizado en América del Sur. Ayacucho. Esa batalla simboliza el fin del imperio continental. Es el punto y final. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de perder, prácticamente un continente entero en tan poco tiempo? Las transformaciones son profundísimas, a ambos lados del Atlántico. Para América, lógicamente, es el nacimiento de nuevas naciones. Para España supone el fin de 3 siglos de historia y su conversión de la noche a la mañana en una potencia de segundo orden a nivel mundial. Y me imagino que un golpe económico tremendo. Devastador. Se pierden los inmensos recursos que llegaban de las Indias, como la plata, por supuesto. Pero no solo eso. No, sobre todo, se pierde un mercado gigantesco para las manufacturas españolas. La hacienda, que ya estaba maltrecha, queda en una situación crítica, crónica. ¿Y de ese inmenso imperio que queda? Pues a partir de 1824, de ese imperio solo quedan las islas de Cuba y Puerto Rico en el Caribe y en el Pacífico las Filipinas, las Marianas y algunos otros archipiélagos. Se cierra una era. Un análisis fascinante sobre un periodo que cambió la historia para siempre. Muchas gracias por la escucha.